en esta noche habla a nuestros corazones y permite que en estos 30 minutos que nos restan, nosotros podamos salir de esta transmisión con la firme convicción de enfrentar cualquier enemigo interno que tengamos por la fe en ti. Pero sobre todas las cosas, Señor, que después de este mensaje podamos tomar decisiones reales, decisiones que puedan cambiar nuestra vida para gloria eterna en tu nombre. Decisiones que puedan hacernos no fijarnos tanto en las cosas de esta tierra, sino fijarnos en las cosas celestiales. Y si Dios, alguna persona ha entrado a esta programación con algún problema difícil que vencer, permite que en esta noche deje que Jesús entre en su vida, saque lo que nos sirva y salga siendo una persona nueva en el nombre de Jesús. Y Padre, si después alguien ve esta transmisión, también toca su vida, habla su corazón y que pueda tomar decisiones de vida y para vida eterna. Háblanos en esta noche, Señor, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 34 al 37. Primer libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 34 al 37. Y dice la palabra de Dios. Este es un pasaje conocidísimo por usted. Usted conoce este texto de memoria, pero de aquí queremos sacar algunas lecciones importantes que le pueden ayudar en su vida cristiana. Y miren lo que dice la palabra de Dios. David respondió a Saúl. Para que usted se ubique en contexto, aquí es en el momento que David va a enfrentarse al gigante Goliat y está en una conversación con el rey Saúl. Dice el versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Versículo 36. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová añadió, dice la palabra de Dios en el verso 37, Jehová añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y que Jehová sea contigo. Queridos hermanos, todo el mundo conoce a David por su grande victoria ante Goliat. Por ejemplo, Fidel, el hombre más ateo del mundo, según él decía, aunque se crió en un colegio católico, él expresaba en su guerra contra los Estados Unidos que él iba a vencer a los Estados Unidos y iba a ser una victoria como la de David y Goliat. Es decir, los comunistas aún usan la ilustración de David y Goliat porque es una historia conocida mundialmente. Todo el mundo, en las plataformas mundiales, en los diferentes países del mundo, conocen, han escuchado la historia de aquel muchachito, joven, rubio, de hermoso parecer, aproximadamente con unos 17 años de edad, que se enfrentó a un gigante llamado Goliat. ¿Quién era Goliat? La maquinaria de guerra más sanguinaria que había en la historia. Hoy, por ejemplo, todo el mundo le teme a las bombas, le temen a armamentos que pueden destruir en masa. Quizás Goliat para ese tiempo era un armamento como este, era temido. Era tan temido que Goliat podía pararse ante un ejército entero y desafiarlo él solo. Es decir, Goliat era un hombre famoso. Yo me imagino que si para ese tiempo hubiera existido Facebook o Twitter,
o cualquier televisora estaría allí grabando las palabras de Goliat cuando desafiaba a un ejército completo. Pero en aquella hora, quien salió famoso no fue Goliat. Quien salió famoso fue David, y dejó en los anales de la historia su nombre esculpido para siempre. ¿Por qué? Porque David, ante una gran plataforma mundial conocida para ese tiempo, allí derrotó al gigante Goliat. Y todo el mundo dice, wow. ¿Quién no conoce a David? Todo el mundo. Y todo el mundo lo conoce por ese gran encuentro. Ese día David marcó la historia para siempre del pueblo de Israel. Pero por lo general, nosotros como cristianos tenemos la tendencia a tan solo darle valor a esos momentos de gloria y a esos momentos de victorias. Pero antes de David llegar a enfrentarse a Goliat, el texto me está diciendo que antes de él llegar a esa plataforma donde todo el mundo lo vio en esa gran batalla frente a la maquinaria de guerra llamada Goliat, él tuvo que enfrentarse a leones y osos. Es decir, antes de Dios llevarte a pelear con Goliat, primeramente tú tienes que vencer tus leones y tus osos. Y Goliat significa la victoria pública. Goliat significa ese momento de éxito. Goliat significa ese momento de fama. Ese momento donde todo el mundo decía, David, David. Y yo me imagino que todos los jóvenes, las personas del pueblo, querían ser como David. E inclusive su hermano, antes de él llegar a ese momento, ya lo estaba criticando. Y por lo general, cuando Dios va a hacer algo grande contigo, la gente te va a criticar. Y cuando Dios te lleve a ese lugar, te van a criticar mucho más. Porque la gente está mirando el éxito que estás teniendo, pero no ha visto el trabajo que te llevó para tú poder llegar a ese momento de victoria. Y te quiero decir, hermano, en esta noche, que antes de tú luchar batallas públicas, antes de Dios llevarte a grandes éxitos, antes de Dios darte grandes responsabilidades, antes de Dios llevarte a ser un líder quizás en tu iglesia local, como anciano, como líder, tú tienes que pelear primero y luchar con los enemigos internos, que en esta noche son los leones y los osos. Si David no hubiese vencido en lo secreto, jamás hubiese llegado a enfrentarse a Goliat. De hecho, jamás lo hubiese derrotado, jamás le hubiese vencido. Es necesario entender, queridos hermanos, que nosotros muchas veces queremos gloria, queremos victoria, queremos prosperidad, queremos desarrollo, queremos llegar tan alto en la iglesia o queremos llegar tan alto en la vida. Pero Dios no nos puede dar cosas grandes si primero no vencemos cosas pequeñas. Y a veces te preguntas, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no levanto? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué estoy tan retrasado en mi vida cuando ya yo debía estar más adelante? Hermano, porque quieres la gloria sin vencer primero tus leones y tus osos. A veces nosotros batallamos con la oración personal, no nos gusta orar, sin embargo queremos poder. A veces batallamos con dar el diezmo y la ofrenda y queremos prosperidad. A veces batallamos con temores en nuestras vidas y entonces queremos que Dios nos use predicando sermones que traigan paz a los hermanos. A veces estamos batallando en nuestro corazón con condenación en nuestra vida y queremos predicar sermones donde Dios nos use, donde le traigamos a la gente una conciencia de que en Dios hay perdón. A veces tenemos orgullo en nuestros corazones y queremos
que Dios nos use y que la gente vea algo de humildad en nuestras vidas. Queridos hermanos, la Biblia no falla cuando dice: el que me es fiel en lo poco, yo qué cosa, lo voy a bendecir en lo mucho. Y tú tienes que entender algo: si tú eres fiel en lo poco, también tú vas a llegar a ser fiel en lo mucho. Y Dios sabe eso. Por eso Dios, de una manera magistral, de una manera maravillosa, Dios dice de la siguiente manera en Mateo 6:6: ora a tu Padre, ¿dónde? En secreto. Y Él que te escucha, ¿en qué cosa? En secreto, ¿dónde te va a recompensar? En público. Pero a veces nosotros queremos que ya Dios nos recompense en público automáticamente. Y queridos hermanos, así no funciona. Muchas veces la gente ve a donde Dios te ha llevado. Muchas veces la gente ve que, por ejemplo, tú eres el líder de un departamento en la iglesia y el departamento prospera. Y la gente dice: wow, qué bien, qué lindo, cómo llegó. Pero la gente no te ha visto ser fiel en lo privado. La gente no te ha visto ser fiel en lo secreto. La gente no te ha visto ser fiel cuando no tenías nada. A veces la gente ve a un hermano y dice: wow, qué casa más linda tiene, qué prosperidad, qué bien le va. Y hasta a veces cuando Dios te prospera tanto, la gente como que te tiene envidia, pero la gente no ha visto todo lo que te llevó para llegar allí. La gente no te vio luchar con tus leones y tus osos. La gente no te vio luchar con tus enemigos internos. Y queridos hermanos, la palabra de Dios dice claramente en Proverbios 16:32: más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y muchos queremos tomar ciudades y no somos capaces de controlarnos a nosotros mismos. Mejor es el que tiene control de sí mismo, es lo que está diciendo la palabra acá, que aquel que quiere controlar a otros. Tú tienes que tomar control de tu espíritu para que puedas alcanzar las victorias que nunca imaginaste. Y hay personas que son fanáticas a controlarlo todo, a querer controlar todo, a querer tenerlo todo, y quieren controlar a los demás. Sin embargo, no pueden controlarse a sí mismos. Antes de tú llegar a dirigir personas, tienes que primero dirigirte tú mismo en tu propia vida. ¿Cómo vas a administrar millones de dólares si no sabes administrar tu propia casa, tu familia? Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que uno tiene que aprender a poner control en su vida, controlar su espíritu. Usted tiene que ser fiel en lo poco, querido hermano. Usted tiene que aprender a luchar con esos enemigos internos para que Dios pueda llevarlo a metas mayores, a retos mayores, a plataformas y a lugares, ya sea en la iglesia, en su vida laboral y en cualquier ámbito de la vida, a retos más grandes. Pero para llegar allá, primero usted tiene que luchar y pelear con sus leones y sus osos. Queridos hermanos, si queremos alcanzar grandes metas en nuestra vida, tenemos que aprender y dejar la envidia, el orgullo, esos enemigos internos que están en nuestra vida. Tenemos que aprender a controlarnos. Es decir, a veces queremos tomar ciudades, queremos hacer grandes cosas y no somos capaces de controlarnos a nosotros mismos. Pero pastor, ¿cuáles son los enemigos internos? Miren, muchos estamos peleando con leones y osos, o con el león y el oso de la envidia, el león y el oso del orgullo. Está el león y el oso que son enemigos internos de creernos o mejores que los demás o inferiores a los demás. A veces tenemos el enemigo interno, tenemos el león y el oso de la enemistad, del odio, de la ansiedad, del egoísmo. También nosotros muchas veces estamos luchando
con enemigos que están dentro de nuestros corazones, y hasta que Dios no venza eso en nuestras vidas, Dios no nos puede llevar al próximo nivel. Tú tienes que vencer ese odio dentro de tu corazón. La palabra de Dios es clara cuando dice: el que odia a su hermano está en tiniebla. Y si tú odias, tú no tienes luz. ¿Qué te quiero decir, querido hermano? No prediques que Jesús está en tu vida si tú tienes odio en tu corazón. Y querido hermano, si tú me dices a mí que tú eres cristiano y tú quieres hacer grandes cosas por Dios y quieres alcanzar grandes cosas para Dios y odias a tu hermano, la luz de Dios no está dentro de tu corazón. Y entonces a veces queremos alcanzar el mundo. Queremos ganar nuestros barrios para Dios. Queremos ganar a nuestros compañeros de trabajo. Queremos hacer grandes cosas para Dios. Pero tenemos el enemigo interno del odio. Tenemos que luchar con el león y el oso del odio. ¿Y cómo Dios te va a dar otras cosas si en tu corazón hay odio, hay rencor, hay egoísmo? Y queridos hermanos, muchas veces queremos el derramamiento del Espíritu Santo. Estamos orando muchas veces en nuestras iglesias por un avivamiento. Yo no sé cuántas veces usted venía los miércoles a la iglesia con muchas menos personas que las que están viendo el sermón en esta hora y decían: hermanos, vamos a orar. Sí, ¿por qué vamos a orar? Por el hermano fulano, por el hermano mengano, y vamos a orar por el enfermo. Y un punto más, vamos a orar por un avivamiento en la iglesia, por el derramamiento del Espíritu Santo. Pero queridos hermanos, antes que el Espíritu Santo venga, antes que venga un avivamiento y antes que vengan todas esas cosas grandes, la lluvia tardía que estamos esperando y todas estas cosas, antes que venga eso, tenemos que pedir primero que Dios ponga amor interno en nuestros corazones. Y hasta que no venzamos el odio, el egoísmo, el orgullo, el rencor, todos estos leones y osos que son internos que nadie ve, nunca podremos llegar a estar llenos del poder del Espíritu Santo y alcanzar otros lugares y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y querido hermano, es importante entender que dice Proverbios 25:28, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Y la Biblia una y otra vez dice claramente que tenemos nosotros que aprender a controlarnos nosotros mismos. Tenemos que aprender como cristianos internamente a estar fuertes y sólidos con Dios, a lograr dominar esos apetitos de la carne. Tenemos que aprender y ser vencidos por Dios. Y cuando nosotros estemos sólidos en lo interno, cuando hayamos vencido esos leones y esos osos, entonces Dios nos va a llevar a alcanzar otras cosas. Y pastor, ¿por qué usted dice eso? Te lo voy a decir de la siguiente manera. Pregúntale a Sansón. Sansón tenía un león y un oso que vencer. Sí, pastor, ¿cómo se llamaba ese león y ese oso? Se llamaba Dalila. Y Sansón tenía una debilidad interna. ¿Cuál era? Que pasaba una mujer por ahí, se le quedaba mirando, se olvidaba de Dios, de la familia, de todo, echaba su llamado por la borda y se iba tras ese deseo carnal. Ahora, hermano, yo mientras preparaba este mensaje decía: ¿qué habría sido de la vida de Sansón si él hubiese vencido su león y su oso? ¿Qué habría sido de tu vida cristiana? Y quizás estoy hablando para algún cristiano que está conectado en esta hora y está diciendo: ay, pastor, si hubiese entendido esto antes, si yo por la gracia de Dios hubiese vencido mi león y mi oso, hoy yo hubiera llegado mucho más lejos en los caminos del Señor. Pero querido hermano, ¿qué habría sido de la vida de Sansón si Sansón hubiese podido dominar y controlar su león y su oso? Si hubiese vencido ese deseo, ese enemigo interno, Sansón hubiese llegado tan pero tan lejos. Y yo no sé tú, querido hermano, pero en esta noche es importante que nosotros entendamos que esa batalla que nosotros tenemos con Dios, y tú vas a entender esto, que cuando Dios quiere llevar a alguien a un lugar, a un desafío, a una meta, a un lugar diferente,
Tú vas a sentir que en tu corazón hay una batalla tremenda porque Dios quiere cambiar todo lo que hay dentro de tu corazón y tú estás batallando por seguir siendo la misma persona. Y Dios quiere llevarte a pelear con Goliat, pero Dios primeramente tiene que pulirte. Y tú vas a ver que dentro de tu corazón hay una batalla, hay una guerra. Hay un enemigo interno que está peleando contigo, pero en esa pelea, o Jehová te vence o tú jamás llegarás a enfrentarte con Goliat. O Jehová vence tu león y tu oso en lo secreto, o jamás tú llegas a enfrentarte con Goliat. Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando Dios hace algo grande con un siervo suyo, con un hijo de Dios, con usted que está en esta hora conectado viendo la programación, y cuando Dios te prospera, te bendice, tú llegas a lugares que nunca imaginaste, la gente comienza a decir: wow, qué bendición la de esa persona, cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha guiado, qué suerte tiene. No, hermano, no es suerte. Ha sido el resultado de pelear internamente con leones y con osos. Yo no sé si usted sabía, les voy a contar un secreto en esta hora, así que el que está conectado lo va a saber y el que no escucha el sermón hasta este punto no lo va a saber. Yo de pequeño siempre me gustó entrenar deportes. Estuve en pelota, en béisbol, estuve en diferentes deportes en toda mi vida y en el que más me quedé fue en el judo. Recuerdo que estuve en boxeo, todos los negros nos gusta el boxeo y tienen el tabique desviado. Y recuerdo que en la primera clase allí pusieron un negrito así flaquito. Yo cuando aquel era flaco, no como estoy ahora. Y aquel negrito me hizo bam, me dio con su derecha en mi nariz y esa fue mi última clase en boxeo. Pero después de eso me fui a entrenar judo. Y en el judo sí estuve algunos años. Y llegué a la cinta marrona y solo me faltó un examen para alcanzar la negra. Y recuerdo que muchas veces me tocaba enfrentarme a enemigos grandes. A veces el profesor allá en Cuba me decía: Milko, tú eres nuestra esperanza. Nos pesábamos a veces con ropa para yo poder pelear con pesos mayores. Y me gustaba el deporte. Yo me metía adentro. Recuerdo a mi papá en su bicicleta me llevaba en la parrilla a los entrenamientos y teníamos que a veces ir kilómetros y kilómetros para estar allá enfrentándome en la provincial y tremendo. Pero a veces la gente cuando ve allí al luchador o al judoka allí luchando, dice: wow, qué técnica, y ese es el momento de gloria. Pero lo que está diciendo ese momento de gloria y que tú ganas esa pelea, no es en sí ese momento el de la gloria. El momento que te llevó allí fueron las horas de entrenamiento en secreto, en tu colchón, donde nadie te está mirando, donde nadie está transmitiendo la pelea. Recuerdo que eran días y días, todos los días entrenando, todos los días corriendo, todos los días subiendo soga solo con las manos, haciendo liga, haciendo pesa, 300 abdominales, 300 planchas. Usted dirá: pastor, ¿a dónde se le fue todo eso? Bueno, McDonald's acabó conmigo aquí en Estados Unidos. Pero sí le quiero decir que toda mi infancia entrenando en el deporte, pero cuando usted llegaba al colchón, era un resultado de todas esas horas de sacrificios internas. Y sabes, hermano, en la vida espiritual pasa lo mismo. Ese momento cuando Dios te lleva a algo grande, no es ese momento en verdad. El momento fue cuando tú peleaste con tus enemigos internos, cuando tú venciste tus leones y tus osos en lo secreto. Moisés, el cual es conocido como uno de los grandes caudillos, el cual dirigió millones de personas. Moisés estaba lleno de temores. Moisés estaba lleno de temores. Y léelo conmigo rápidamente. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3. Libro de Éxodos capítulo 3. La palabra de Dios es clara cuando nos dice... Éxodo capítulo 3, versículos, vamos a leer desde el versículo 11. Verso 11, dice la palabra de Dios:
Dice la palabra: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y nota, querido hermano, lo que dice la palabra de Dios. Dios le respondió: yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo: Jehová, el Dios de vuestros padres, me envió a vosotros, me preguntarán: ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15. Además, Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Es decir, antes de Moisés llegar y presentarse ante el faraón, Dios trabajó con él, ¿qué cosa? En lo privado. Dios trabajó con él, ¿qué cosa? En secreto. Y nosotros tenemos que entender que Dios, antes de llevarnos a las grandes batallas, primeramente Dios va a luchar con nosotros en privado. Dios va a luchar con nosotros en secreto. Es decir, si Moisés se presenta ante el faraón, antes de haber hablado con Dios en lo secreto, y Dios haber calmado los temores y los miedos de Moisés, Moisés hubiese fracasado. ¿Y qué decir de Jefté? A Jefté los ancianos lo corrieron, lo sacaron, lo expulsaron. A Jefté la gente del pueblo lo rechazó, y después a Jefté lo necesitaron. Y cuando lo necesitan, lo mandan a buscar. Y cuando Jefté lo mandan a buscar, él dice: no, yo no voy con ustedes. Ahora, Dios lo quería usar. Dios quería llevarlo a la batalla con Goliat. Sin embargo, Jefté tenía que vencer ese enemigo que lo estaba matando, esa amargura, ese orgullo, ese espíritu de no perdonar. Ahora, ¿Dios quería usar a Jefté? Sí. Pero primero tenía que dejar ese espíritu de no querer perdonar al prójimo. Y tenemos que entender, hermanos, que a menos que Jehová no venza con nosotros ese enemigo interno en lo secreto, jamás te llevará a enfrentarte con Goliat. Tienes que vencer ese león y ese oso. Isaías se sentía indigno. En otras palabras, Isaías está allí, Dios lo llama, Isaías le dice: no, Señor, yo no voy a hablar con el pueblo. ¿Cómo tú me vas a llamar a mí a ser como profeta? Y entonces Isaías, allí vemos que él se sentía indigno, con un espíritu de culpabilidad que él no debía. Entonces, ¿qué hace Dios? En lo secreto le toca los labios con un carbón encendido, y entonces es que Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Es decir, Dios primeramente va a tratar contigo en lo secreto para después llevarte a grandes victorias. El león y el oso de Isaías era que se sentía indigno. Y yo conozco muchas veces personas en la iglesia que dicen: ¿cómo Dios me va a usar a mí? Yo no soy digno de predicar, no soy digno de cantar, no soy digno de hacer. Querido hermano, tienes que vencer eso en tu vida. Tienes que vencerlo. Tienes que vencerlo. ¿Sabes por qué? Porque a menos que venzas ese espíritu de culpabilidad y te dejes tocar por el carbón encendido del Espíritu Santo, Dios no te va a poder usar. ¿Y qué decir de Jeremías? Jeremías, al cual Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Jeremías dijo: no, Señor, ¿cómo me vas a usar a mí si soy muy niño? Es decir, Jeremías tenía un complejo. Dios no me va a usar, y Dios tuvo que trabajar con Jeremías allí en lo secreto. Y entonces Jeremías después sale a ser el grande profeta de las naciones. Queridos hermanos, tenemos que aprender que hay batallas que tenemos que pelear primeramente en lo secreto. Hay muchos cristianos esperando una gran batalla, grandes cosas, es decir, quieren pelear primeramente con Goliat antes
de pelear con sus leones y sus osos. Queridos hermanos, la mayor batalla que tenemos que pelear no es con Goliat. La mayor batalla que tenemos que pelear no es con esas grandes cosas que queremos conquistar. La mayor batalla que tenemos que pelear no es la de alcanzar esos grandes sueños y esas grandes metas. Y es bueno que tú tengas un sueño, que tengas una meta, que tengas un propósito. Todo esto es bueno. Pero la batalla más grande que tú tienes que pelear es contigo mismo. Es con tus enemigos internos. Es con el rencor, es con el orgullo, es con el odio. Es con todos esos enemigos que están acabando con tu vida, que no te dejan pasar al próximo nivel que Dios te quiere llevar. Sí, todo el mundo recuerda a David por esa gran victoria con Goliat, pero nadie habla de esos momentos solitarios donde nadie veía a David solo con las ovejas peleando con sus leones y sus osos. Si tú quieres ser victorioso, si quieres alcanzar el propósito de Dios, no te enfoques en Goliat. No te enfoques en los logros. No te enfoques en las grandes metas y grandes cosas. Lucha por ellas, pero no te enfoques en eso. Enfócate en ti. Enfócate en tu vida. Contrólate tú primero. Vence tus enemigos internos. Intenta identificar cuál es tu león, cuál es tu oso. Y vénselo en el nombre de Jehová. Y tendrás 100 tantos de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. Oramos. Querido Padre, hoy estamos aquí ante tu presencia. Y querido Dios, yo sé que hay personas acá que tienen un gigante que derrotar. Tienen un Goliat al cual se tienen que enfrentar. Pero Padre, jamás podremos vencer ese gigante y ese Goliat que tenemos que enfrentar si no vencemos primero los leones y los osos. Esos leones y esos osos simbolizan los enemigos internos que tenemos que vencer. Todos los tenemos, Señor. Algunos tenemos el león y el oso del orgullo, de la envidia, del rencor, del no perdón, del creernos mejores que los demás o del creernos inferiores que los demás. Muchos de estos hombres de la Biblia, Moisés, Jeremías, Gedeón, Jefté, pasaron todos por algún momento donde tuvieron que vencer su león y su oso. Gracias a Dios porque lo vencieron y tú los llevaste a plataformas donde todo el mundo pudo ver su éxito y su victoria en tu nombre. Hoy, Señor, yo no sé cuál sea el plan que tú tengas conmigo ni con los hermanos que están congregados a través de las diferentes plataformas de esta iglesia. Yo no sé cuál sea el sueño que tú tengas con nosotros, pero yo sí sé que algún sueño, algún propósito, algo tú quieres para nuestras vidas. Pero Señor, ayúdanos para que antes de que llegue ese momento, nosotros nos preparemos y decidamos en esta noche vencer nuestros enemigos internos, nuestros leones y nuestros osos, para que cuando llegue el momento de enfrentarnos a Goliat, podamos vencer en tu nombre. Querido Dios, en esta noche nos despedimos de esta programación con la convicción de que en tu nombre venceremos al león, venceremos al oso, venceremos a Goliat, nos dará 100 tantos de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.